¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otra vez a Acceso Restringido. Bueno, estamos iniciando apenas la partida de Jenga y ya saben que Acceso Restringido es un espacio abierto donde damos nuestras opiniones, hablamos de las cosas que nos interesan y esta vez vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Pero antes de eso vamos a presentar a nuestros invitados. Bueno, tenemos a nuestro amigo Kenneth Andrade, que estudia la prepa primero o segundo. Segundo. ¿En qué área? Biomédicas. Estamos aún de biomédicas y acá tenemos al pastor Félix Adí Cortés. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un placer, un placer. Para que sean oficialmente bienvenidos, tienen que pasar la prueba. Así que de una vez yo les voy a repartir estos dardos, bueno, o tirar una de dos. Se reparten solos. Ahí está. Entonces van a pararse de aquel lado, tirar al blanco y dependiendo del número que saquen va a ser la pregunta que les vamos a hacer. Oye, Caro, ¿y si le doy al centro, qué pasa? Si le dan al centro, lastimosamente vamos a tener que contestar nosotros hacemos las preguntas. Pero bueno. tienen que tener mucha suerte. Bueno, va a ser muy difícil. ¿Yo empiezo? Ok. Tú empiezas, Kenneth. Ay, bárbara. ¿Qué cuánto ya se tira? está, Ya, Sí. 3 fue. Ok. ¿Tres? Sí. Ok. ¿Y va, pastor? Ah, voy yo, ok. Sí. ¿Y si no le pego, qué pasa? 2 preguntas. Muy Ok. bien, 19. Bueno, entonces, ¿para quién fue la pregunta número 3? Y va a ser la siguiente. ¿Cuál fue el amigo más loco que tuviste? Me imaginé algo, perdón. No voy a decir el nombre. Jorge, te toca a ti. Pero Ya un te amigo lo- que nunca hacía caso. Y creo que hasta la fecha sigue sin hacer caso. Pero en un campamento, es una zona donde es mucha selva, o sea, es mucha vegetación, entonces los animales abundan. Él con un grupo de amigos tenían que cruzar como un puente donde estaba mal hecho. Tenía como alambres un poco sueltos. Y a la hora de pasar, pues pasaron tranquilos, se alejaron, era de noche. Todos les habían dicho que no, pero ellos se fueron, querían buscar algo que les habían dicho que estaba. Eran como las 9, yo creo. El caso era que ya estaba oscuro, se subieron, iban hacia la montaña y ellos dicen que vieron un tigre, que les empezaron a escuchar y se asustaron demasiado, empezaron a correr, pensaron que ya lo habían pasado bueno, dicen que lo vieron y regresaron corriendo, iban corriendo de más. La adrenalina, todo lo que estaba. A la hora de pasar el puente se cortaron con los alambres. Ay, no. Al otro día le bajaron demasiados puntos a su club, pero eran la sensación de ahí, de todos les preguntaban, ¿y cómo estuvo? ¿Y cómo? Y no, pues... Un tigre. ¿Y si era zona de tigres o...? no sé, pues, Un gato, seguro. Bueno, y pastor, díganos, a ver, ¿qué fue? La 19. Su mejor recuerdo de la adolescencia. Bueno, fíjate que tengo muy buenos recuerdos de mi adolescencia, pero recuerdo una ocasión que pasé unas vacaciones con un grupo de amigos. Resulta que mis amigos, sus papás, trabajaban junto con mis papás también. Entonces ellos tuvieron una reunión y por alguna razón algo pasó, esa reunión se tuvo que alargar. Y esa reunión se estaba realizando en un balneario, en un centro vacacional, con muchas albercas y precioso. Y tuvimos que quedarnos una semana más en aquel lugar. Qué mal. Lo más maravilloso es que no era tiempo de vacaciones. Entonces teníamos el centro vacacional para nosotros, ¿no? Entonces pasamos una semana, mira, maravillosa. Así que es un buen recuerdo de la adolescencia. Sí, yo quiero un recuerdo así. No, pero bueno, ahora les doy la bienvenida formalmente a Acceso Restringido. Gracias. Sí, así que Gracias. han pasado la prueba y seguimos jugando y vamos a empezar a entrar en el tema ya con Claro. este juego y que es un tema muy interesante. Hablando de Dios, ¿cómo sé cómo es Dios? ¿Cómo puedo llegar a conocer a Dios? ¿Es como toda la gente me cuenta que es? Fíjate que, Jorge, es una pregunta muy importante porque Dios ha hecho esfuerzos muy grandes para darse a conocer a nosotros. O sea, no es que Dios esté escondido por allí, jugando las escondidas con nosotros. O sea, Dios quiere que lo conozcamos. Entonces hizo varias cosas. Número 1, envió a su Hijo a vivir entre nosotros para que supiéramos cómo Él es. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Escribió una carta a nosotros, la palabra de Dios, la Biblia.
que es escritos para nosotros. Yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria, mi papá me envió una carta, ¿no? Dándome, es la primera vez que salía de casa, todo un año, y todo larguísima la carta, ¿no? Pero muy bonita. Dios nos ha enviado una carta para que conozcamos qué es Él, cuál es su plan para nosotros. Pero no solamente eso, Dios se nos revela a través de la vida diaria, a través de personas, a través de personas. Así que, ¿cómo es Dios? Dios es como Jesús, ¿verdad? O sea, así como era Jesús ayudador, desinteresado, interesado en hacer la vida de los demás mejor, feliz. Así es Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de Dios? La Biblia dice que Dios es esencialmente amor, ¿verdad? Que Dios se preocupa por nuestro bien, que Dios desea que seamos felices. Es más, Dios se emociona cuando llegamos a nuestro potencial. Yo no sé qué vas a estudiar tú, por ejemplo, Kenneth. Pero si tú estás en biomédica, si estudias, por ejemplo, medicina o alguna de las odontología, ¿no? ¿Qué quieres estudiar a todo esto? Fisioterapia. Fisioterapia, bueno, Sí. excelente, ¿no? Puedes practicar conmigo, tenemos masajito en el futuro. Pero mira, Dios, por ejemplo, se sentiría emocionado de que tú llegaras a ser un excelente fisioterapista. O sea, porque Él te hizo con esas capacidades. Entonces, Dios estaría, feliz de que tú llegaras a tu potencial. Pero solamente que llegaras a tu potencial, sino que pudieras ayudar a otros. Así que Dios es este tipo de persona. Dios es una persona que está interesado en otros, no interesado en sí mismo. Y que está interesado en nuestro bienestar. Así es Dios, ¿verdad? Lástima que muy pocos lo conocen de esa manera. Pero la verdad es que cuando le damos una oportunidad y le permitimos que Él trabaje en nuestras vidas, llegamos a conocerlo así. Es una realidad. Qué bonito. Ya con esto terminamos el tema. Ya estamos. Bueno, pero Dios tiene... Va usted, ¿eh? Ah, voy yo. Sí, Ok. sí. Dios entonces tiene un plan, se interesa muchísimo, pero hay gente que no lo siente, que no sabe que existe. ¿Cómo sé yo que existe Dios? ¿Cómo puedo sentir que Él está presente? Bueno, sabes que la razón por la cual nosotros muchas veces... ¿Cómo lo hacen tan fácil? No sé. Y yo batallé tanto para sacar el mío. O sea, la verdad es que muchas veces no sentimos a Dios en nuestras vidas porque sencillamente no le damos oportunidad. Yo no sé si ustedes han conocido algunas personas que quieren ser nuestros amigos o que son buena gente, que están en el salón, pero nunca les dimos la oportunidad de conocerlos. Entonces, cuando uno tiene ciertas ideas de la gente, uno a veces dice, no, él es muy, muy serio, ¿verdad? O no, él es muy inteligente a ser muy arrogante, ¿no? O él es no, él tiene ideas raras. Pero cuando tú te sientas y empiezas a platicar con una persona y empiezas a trabajar con él y empiezas a vivir, muchas veces esas ideas se cambian. Te das cuenta que no era así. Otra vez se confirman, ¿no? Pero realmente no es así. Ustedes han ido a campamentos. Claro. No sé si ustedes han hecho alguna vez una caminata 11 kilómetros en la noche. O sea, yo he caminado muchas veces, ¿no? Y vamos con un grupo de muchachos que yo no conozco, vamos caminando. Entonces vas a 1 kilómetro y vas preguntando, oye, ¿de dónde eres? Pues soy de aquí. ¿Y qué haces? ¿Y qué estudias? Y ahí va. Pasan 5 kilómetros y empiezas a platicar. Y dime, ¿cómo es tu familia? ¿No? ¿Y qué planes tienes para el futuro? Cuando ya vas a 11 kilómetros, ya vas mucho más allá. ¿Ves? Empieza a ver esa conexión. Lo mismo pasa con Dios. Nosotros le ponemos a Dios stops, le ponemos acceso restringido. O sea, nosotros le decimos, no entres más allá. Entonces, en la medida en que nosotros le permitimos a Dios, le permitimos conocerlo realmente, Él empieza a revelarse a nosotros. Pero no es que Dios no se quiera revelar, es que nosotros ponemos las barreras. Ya. Bueno, una cosita. ¿Cuán importante es ser constante en esta conversación? Así como hizo la analogía con la caminata. ¿Será que a veces nada más vamos 1 kilómetro y ya me cansé, me vuelvo? Y entonces nunca recorremos la distancia para conocernos bien. Sí, hay quienes tienen temor de caminar los 5 kilómetros, ¿no? Porque tienen la idea de que si caminan los 5 kilómetros con Dios, Él les va a prohibir ciertas cosas, ¿no? ¿Verdad? O sea, yo voy a caminar con el 5 minutos, ya no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro, porque... Entonces, pero no se dan cuenta que
que es posible que hay cosas que no puedan hacer, pero hay un montón de cosas increíbles que van a poder hacer, que no podían hacer antes, porque Dios les da la capacidad, el conocimiento, la habilidad para hacerlas. Entonces es a veces como atreverse a hacer las cosas, ¿no? Mira, fíjate que la forma en que nosotros le permitimos a Dios que actúe en nuestra vida es lo que determina que también lo podemos conocer. Porque a Dios, nosotros creemos que conocer a Dios significa conocer sus características, ¿no? Es omnipresente, es amor, es todopoderoso, es eterno. Sí, pero no. O sea, Él es todo eso. Pero realmente conocer a Dios, y en la Biblia el verbo conocer es mucho más que un conocimiento intelectual. En la Biblia conocer, en el idioma original, conocer tiene que ver con experimentar. Entonces, si tú quieres conocer a Dios, realmente tienes que experimentarlo, ¿no? Es como, por ejemplo, hace unas pocas semanas fue el 22 aniversario que le di el primer beso a mi esposa, por ejemplo. ¿En serio? Sí, te voy a decir que fue maravilloso, ¿no? Pero ¿cómo le puedes contar a alguien eso? ¿Y nadie va a sentirlo? No. Lo mismo que usted. No. Eso tienes que experimentarlo. A Dios no se le conoce, a Dios se le experimenta. Entonces, cuando tú lees la Biblia y abres la palabra de Dios y empiezas a leer, tú empiezas a conocer de Él. Pero llega un momento en que tú dices, ok, si esto es así, vamos a atrever a experimentarlo. Muy bien, pues creo que nos quedamos en una parte muy interesante del tema y luego creo que podemos seguir hablando de cómo experimentar a Dios, pero en este momento nos vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos con el tema cómo conocer a Dios. Y creo que iba usted en el Jenga, ¿no? Voy yo otra vez. En el bloque anterior pudimos entender muy bien que todas las preguntas que teníamos sobre cómo es Dios o cómo lo puedo sentir o si Dios es como otros me dicen, lo podemos solucionar experimentándolo. Está muy interesante el tema y el juego, así que vamos a continuar de una vez. Bastante interesante. Y hablando de eso de cómo entender a Dios y experimentarlo, ¿cómo sé si Dios es realmente es una persona o Dios es una fuerza? O creo que es fundamental para saber cómo creer en Dios. Sí, sabes que es una muy buena pregunta porque diferentes religiones alrededor del mundo tienen diferentes concepciones de Dios, sí, entendimientos de Dios, ¿verdad? Hay quienes piensan que es una fuerza, así como el amor es una fuerza, pero es impersonal, o sea, una fuerza que no decide por sí misma. O sea, como la electricidad, ¿verdad? Es una fuerza, ahí está. Si tú pones los dos dedos, te da toques, ¿no? Pero la Biblia no presenta un Dios así. La Biblia presenta un Dios que tiene intenciones, tiene mente, tiene voluntad. Entonces, lo que la Biblia presenta es que Dios es una persona, no una fuerza, ¿verdad? Ahora, tiene brazos, tiene manos, ya no sé. Ya no tenemos más descripciones en la Biblia, aunque la Biblia presenta a Dios en forma antropológica. Es decir, como un humano. Lo presenta como humano, lo presenta con brazos, de esa manera. Pero quizás, ¿no? Es para que lo podamos entender, ¿verdad? Sí. Me parece que es fácil para nosotros como tratar de que esté más cerca, entonces nos lo imaginamos como una persona. Sí, como una persona, como un padre o como... Claro. Pero ¿sabes qué? Es muy importante la forma en que entendemos a Dios, ¿no? Porque la forma en que entendemos a Dios se convierte en la base sobre la cual construimos nuestra relación con Él. Entonces, si nuestro conocimiento de Dios es equivocado, nuestra base está de lado. Claro, es como construir el Jenga de lado, ¿no? Exactamente. ¿Cómo construyes este Jenga con una mesa de lado? No se puede. Pues no. Tienes que hacerlo de otra manera. Entonces, tu relación se rompe. ¿Me explico? Tu relación se rompe. Entonces, Perdón, pero ¿cómo sabemos entonces si tenemos o no una concepción adecuada para empezar esa relación? Esa pregunta es excelente. ¿Cómo sabemos? Bueno, lo que yo haría es, lo primero que haría es, ¿qué se parece esta concepción que tengo yo de Dios y el ejemplo de Cristo Jesús? Recuerden que Jesús es la revelación perfecta de Dios. Que el que está en la Biblia, Entonces, ¿no? exactamente. Entonces, Claro. yo me pongo a pensar,
¿Cómo pienso yo de Dios y cómo yo pienso acerca de Jesús? Hay quienes piensan que Jesús es el bueno, Dios es el malo, Jesús es el misericordioso, Dios es el estricto, pero no es así. Jesús es la representación perfecta ¿de quién? De Dios. Entonces, lo primero que tengo que hacer es compararlo con ¿quién? Con Jesús, ¿verdad? Ahora, otra cosa que yo tengo que ver es qué dice la Biblia acerca de Él, porque esa es la autodescripción de Dios, de sí mismo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que leer en la Biblia a ver qué dice acerca de Él. Claro, ¿verdad? pero a veces me parece un poco complicado y he escuchado muchos comentarios de jóvenes, porque en el Antiguo Testamento, si lees la Biblia, en la primera parte es como presenta un Dios acá muy aguerrido y de venganza y esto y lo otro, y después Jesús también tiene ese carácter, pero a la vez es demasiado amor. Entonces, ¿cómo conjugamos? No sé qué piensan ustedes, pero a veces es medio difícil imaginarnos como que es todo lo mismo. Fíjate que yo me pongo a pensar en Dios como un padre que me ama. Y cuando alguien me ataca, es aguerrido. Me explico. Si alguien me quiere hacer daño, él se va a parar enfrente y decir, no lo puedes tocar, porque este es mi hijo. Me explico. Entonces Dios es fiero cuando pasan esas cosas, ¿no? Pero cuando tiene que ver conmigo, Él me trata diferente. Él es amor. Aún lo aguerrido de Dios tiene que ver con el amor. ¿Verdad? Porque el amor lo lleva a defenderme. Claro, de esa manera sí. ¿Ves? Y eso es lo que pasa en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento tenemos muchas descripciones de un Dios muy amoroso. Un Dios que el pueblo de Israel ni siquiera se acuerda de Él, deja de guardar sus sábados, sus mandamientos, y Él va y lo rescata. Y luego se olvida y Él va y lo rescata. Tenemos en Ezequiel esas imágenes de Dios donde Israel es como su esposa, pero la esposa que se va y lo engaña no con uno, con otros, y Dios la restaura, la perdona, la redime. Entonces, te das cuenta, en el Antiguo Testamento Dios no es malo tampoco, tiene que ver con las circunstancias. Ahora, yo debo saber que si alguien me va a atacar y me quiere hacer daño, Dios va a ser guerrero. Pero ¿saben qué cosa es muy interesante? Porque sabemos que Dios es bueno, hemos entendido aquí que Dios es amor, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite que me pasen cosas malas a veces? Claro. Eso es algo Antes de que conteste, complicado. ¿quién va para que continuemos acá? No me digas que otra vez voy yo, no, espero ¿Voy que yo? no, ¿eh? No Me acuerdo. parece que voy yo. ¿Me Ok. gusta el ¿Sí? tema? Sí. Entonces, ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Dios me manda las cosas malas para que me pasen? ¿O? Fíjate que esa pregunta que tú hiciste, ¿por qué ocurren cosas malas? Es una de las preguntas más difíciles que se han contestado acerca de Dios. Realmente, es una pregunta muy difícil. Los que han pasado por momentos difíciles dirán que no es fácil contestar, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas más importantes de reconocer, sigo yo, una de las cosas más importantes en reconocer es que, ok, a ver quién aguanta eso. Una de las cosas más importantes de reconocer es que estamos en una guerra. Y en esta guerra hay violencia. O sea, existe Dios, pero también existe un enemigo, existe Satanás. Pero no solamente eso, hay otro problema. También existen las decisiones. Vivimos en un mundo libre, ¿verdad? Porque si yo corro sin tenis y me clavo una espina, ¿por qué tengo que decirle, oye, Señor, ¿por qué me permites que esta espina me haya hecho este? No, eres libre y sufres las consecuencias, ¿verdad? Así que esos son algunos elementos que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos del mal y del dolor que existe en el mundo. Vivimos en un mundo donde hay un enemigo, pero también vivimos en un mundo donde hay libertad. Y estas libertades causan problemas, ¿verdad? Yo tuve un hijo que estuvo enfermo de cáncer y murió de cáncer. Y durante un tiempo sí le dije, oye, Señor, ¿por qué me permitiste que mi hijo muriera de cáncer? ¿No? Yo quise ser saludable con este niño, ¿no? Yo quise que todo fuera perfecto. Mi esposa nunca fue tan saludable como cuando tuvimos ese bebé. ¿Y por qué le salió cáncer? Pues no tengo una respuesta para eso. ¿Por qué él tiene cáncer? Pues no sé, pero algún día se lo voy a preguntar. Sabes, nosotros no tenemos todas las respuestas acerca de las personas. Hay respuestas que yo no tengo de Kenneth. No las puedo saber completamente.
Pero yo conozco suficientemente a Kenneth, por ejemplo, para decir que él es una buena persona, que me gusta mucho que sea amigo de mi hijo, por ejemplo. No conozco todo, pero no necesito conocer todo. Lo mismo pasa con Dios. Yo no tengo todas las respuestas acerca de Dios, pero sé lo suficiente como para confiar en Él. Llega un momento en que la cruz de Cristo, para mí, resolvió todas las preguntas. O sea, si Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario para salvarme, ahí demostró que me ama. Entonces, cuando mi hijo murió de cáncer, yo no tengo la respuesta a eso, no sé por qué sucedió, no estoy de acuerdo que haya pasado, pero sé lo suficiente como para decir que Dios me ama y que Él conoce las razones. Y no solamente conoce las razones, que es capaz de convertir esa tragedia en algo bueno. ¿Ves? Entonces, esto es lo maravilloso de Dios. Una vez yo vi una película, estaba en una guerra, y alguien tiró una granada y cayó en la trinchera de los soldados, pero no explotó en ese momento. Y entonces unos soldados agarró inmediatamente la granada y se la regresó y explotó allá, donde le habían tirado. Yo digo que Dios hace lo mismo. O sea, Satanás se tira algunas granadas para deshacer nuestra vida, pero si nosotros confiamos en Él, tendremos la capacidad, la rapidez, la habilidad para agarrar esa granada que está para destruirnos y regresársela al enemigo. ¿Ves? Entonces Dios es así. Pero tengo que aprender a confiar en lo que ya conozco acerca de Él. ¿Ves? Aunque no tenga todas las respuestas. De hecho, los que creemos en la palabra de Dios, sabemos que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva donde viviremos para siempre con el Señor. Y una cosa que estudiaremos es el carácter de Dios, su amor por la eternidad, ¿no? Y siempre habrá cosas nuevas que entender, ¿no? Entonces hay que llegar hasta ese punto. Por supuesto, claro. Bueno, y en ese camino, ¿cómo me puedo acercar a Dios si siento que todo a mi alrededor me lo impide? Fíjate que sí, el mundo en que vivimos es un mundo que nos distrae mucho. Si tú te sientas a ver la televisión, inmediatamente es muy difícil quitar la mirada de la televisión porque está hecho para captar tu atención, ¿verdad? Si tú ves un deporte, tiene que ser deporte muy bueno, porque si no los bajan a segunda división, otra división, porque no te captan la atención. Yo siento que es lo que pasa con nosotros. Muchas veces hay tantas cosas buenas alrededor que nos evitan o nos hace más difícil que lo entendamos o que lo escuchemos. Yo creo que nosotros, una de las mejores formas que podemos hacer es invitarlo a nuestra vida. O sea, vamos a la escuela, vamos a jugar, quiero que tú estés conmigo en todos esos actos y actividades que yo hago. Y una vez, un hijo mío tuvo un sueño. Él estaba pasando por unos momentos un poquito difíciles. Y entonces una vez soñó, fíjate lo que soñó. Me dijo, papá, me dijo, soñé con Jesús. ¿Y qué soñaste? Me dice, soñé que Jesús era el capitán de mi equipo. Y fíjate qué interesante, ¿no? Porque nosotros siempre pensamos en Jesús como el buen pastor, ¿no? O sea, el pastor con las ovejas, pero ya no existen. Bueno, sí existen, pero no aquí. No tienes que ir a Escocia o a otros lugares para encontrar un Dios, una persona como un pastor, ¿no? Pero en aquel tiempo era una imagen muy común. Pero la Biblia también habla de Dios como un padre rico que ama a sus hijos y que les da su herencia. Sí. Pues la forma en que mi niño la entendió es que Dios era su capitán de su equipo de fútbol. ¿Y por qué no? Entonces, ¿por qué no? O sea, si él puede ser tu capitán de fútbol, pues también puede ser tu compañero de clases. Puede ser tu productor de programa. Por supuesto, ¿no? Sí, claro. Pues, claro, ¿verdad? Puede ser el camarógrafo de al lado. No sé, pero si tú lo invitas a tu vida constante, entonces ya no es que no encuentras tiempo para Dios, sino Dios está en todo momento, ¿no? Entonces no es que te tienes que levantar a las 5 de la mañana para estudiar, aunque es muy bueno, porque en ese momento todo el mundo está callado, ¿no? ¿Tú has visto los amigos que se van en la noche a veces a platicar y nadie los interrumpe? Bueno, así es, ¿no? Eso depende de la profundidad de tu relación con Dios y de qué tanto quieres disfrutarlo, ¿no? Sí. A veces intentamos maneras de hacer nuestro culto personal, por ejemplo, pero siempre hay gente que te dice, no, esta es la manera, ¿verdad? O tienes que hacerlo de determinada forma, horario, etcétera. ¿Cómo tenemos que tomar esto como adolescentes cuando alguien te dice así? ¿Tenemos la libertad de experimentar o sí, es mejor hacerlo de esta u otra manera?
Es una muy buena pregunta. Cuando yo era niño, yo tenía que leer 30 minutos de Biblia para poder ver 30 minutos de televisión. Entonces, quería ver 1 hora, tenía que leer 1 hora. Así era una regla, ¿no? Pero fíjate que es difícil, porque si tú lees Génesis, Éxodo, llegas a Levítico, Éxodo de una vez con todas las reglas de cómo debe ser construido el santuario, Levítico, todos los sacrificios, muy difícil. Y luego llegas a Crónicas con todas las genealogías, muy difícil, ¿no? Entonces, para poder tener esa relación que recién dijiste, de que Dios esté en todas las actividades, ¿cómo podemos hacer nuestro culto personal o así? Porque vieron que a veces te dicen, no, esta es la manera, este es el horario o la forma. Y entonces como que te encasillan en cierto método. ¿Tenemos que seguir lo que otros dicen o tenemos que encontrar nosotros nuestra manera? ¿Hay una mejor manera? Sí, yo siento que a veces si tenemos una forma estricta, específica de tener nuestro culto personal, no se puede aplicar a todos porque todos somos diferentes. En lo personal, yo encontré que lo que más me emocionaba era leer sobre Cristo Jesús, los evangelios. Y después leer sobre las historias de David y Samuel y Elías. Entonces, yo creo que lo que debemos entender es que Dios, Él quiere venir a nosotros. No es que Él dice, ¿quieres conocerme? Ven acá a tal hora. No, Dios no es así. Dios está interesado en buscarme. Entonces, empecemos por ahí. Si te gustan las historias, pues empieza con historias de la Biblia. Si te gustan los evangelios, empieza con los evangelios, ¿no? Proverbios es maravilloso y consejos para la vida diaria, ¿no? Entonces, cada quien debe empezar por donde él puede y por donde le sienta mejor. Y entonces de allí nuestro gusto se va expandiendo, ¿verdad? Cuando yo me casé con mi esposa, a mí no me gustaba la cebolla, ahora ella cocina con mucha cebolla y ahora me gusta la cebolla. Claro. De todas maneras, entonces mi gusto se fue ampliando. De a poco. Y eso es lo que pasa con nosotros. Depende de qué tan profundo queremos ser nuestra relación con Jesús. Bueno, chicos, ya tenemos los consejos, ya tenemos la información y ya con todo esto nos toca a nosotros tomar las mejores decisiones. Así que esperemos que todos las tomemos. Nos vemos en la próxima. Estuvo bueno.